Hola, bienvenidos a Salí de la Caverna, y en esta ocasión me propuse analizar la noción de logos en tres partes. En esta segunda parte me voy a proponer analizarlo en Heráclito. La primera parte estuvo relacionado con la concepción o la noción de logos antes de Heráclito, y en esta ocasión vamos a meternos y profundizar en la noción en Heráclito específicamente. Te propongo que te quedes hasta el final. Voy a hacer una especie de traducción libre de los fragmentos 1 y 2 y lo voy a estar asociando luego al fragmento 45 y al 115, y le voy a dar una especie de rodeo a los fragmentos 101 y 116, que son dos fragmentos que me encantan. Antes de comenzar, suscríbete al canal, ¿sí? Así te llegan todas las notificaciones. Y si tenés ganas y si te gustó este video, hace un comentario, eso ayuda muchísimo para recibir algo de feedback. Heráclito usa el término logos en 10 fragmentos. Esto no significa que sean los únicos usos. Recordemos que estas son citas recuperadas, lo que implica que quizás haya otras citas que no fueron recuperadas aún y donde el término logos va a estar apareciendo, pero lo cierto es que nosotros no lo podemos saber. Sin embargo, dada la frecuencia del uso en las citas, estas de alguna forma son suficientes para poder ensayar una significación del término logos en Heráclito. Acá una advertencia: tomemos en cuenta que los filósofos están surgiendo, es la primera infancia de la filosofía, y no hay un lenguaje filosófico ni una terminología especializada. ¿Qué significa esto? Que el filósofo va a utilizar el lenguaje corriente para filosofar. Usan el lenguaje de la vida cotidiana y poco a poco lo van a ir dotando de ciertos matices filosóficos, enriqueciéndolo de nuevas nociones, pero estas nuevas nociones van a estar coexistiendo con el uso de las antiguas nociones o de las nociones de uso cotidiano. Voy a poner un ejemplo. El término, el participio usía, ¿sí?, en Aristóteles, va a estar coexistiendo a la par que su uso cotidiano, que va a significar fortuna. Por ejemplo, en un pasaje de la Política, Aristóteles va a decir que los ciudadanos de Colofón poseían una gran fortuna. Acá fortuna va a decir usía. Lo mismo pasa en Heráclito. El uso que hace de la palabra logos también se usa en términos cotidianos y coexiste. Hay tres fragmentos, el 108, el 87 y el 39, en donde el significado es el mismo que en los autores anteriores. En cambio, hay 7 fragmentos, 7 en total, de los que se han recuperado, donde Heráclito de alguna forma le va a dar una vuelta de tuerca, le va a dar un nuevo matiz y lo va a estar relacionando con la tesis central de su pensamiento. En primer término, Heráclito pone por escrito su pensamiento. Según dice la tradición, el libro de Heráclito fue donado al templo de Ártemis. Más allá de que Kirk piensa que la enseñanza de Heráclito fue oral y que no escribió ningún libro, hay otro video en el cual yo ya marqué mi postura al respecto. Para mí sí existió un libro de Heráclito. Aristóteles lo dice, de hecho. Como mencioné, Heráclito va a escribir su pensamiento y para hablar de este va a utilizar el término logos en tanto palabra o discurso. Y en este caso, como discurso escrito. En todos los autores, cuando se utiliza el término logos, se va a estar refiriendo a escrito en sí mismo. Ahora bien, cuando Heráclito habla de su logos, se refiere tanto a palabras del discurso como al contenido del discurso, algo así como el logos de su logos. El logos, es decir, el discurso, la palabra de Heráclito, que claro está, puede escucharse o leerse, predica, proclama que hay un logos que debe ser escuchado, como menciona en el fragmento 50. Es decir, que el logos al que hay que prestar atención no es su logos o su discurso, ¿sí?, aunque
surja de su boca, no se refiere a eso. Heráclito va a estar admitiendo que aunque él es quien dice un discurso, su discurso solo es la forma audible de un discurso que es inaudible y que forma parte de la realidad misma. En otras palabras, él reconoce que no hace sino que transmitir en su logos un logos trascendente que se escucha y que comunica luego de haberlo escuchado primero. El primero escucha el logos, después puede transmitirlo. Esta es la gran innovación que ofrece, que inaugura de alguna forma Heráclito. Él reconoce un carácter doble del logos. Recordemos la ambigüedad del discurso de Heráclito, ¿no? Una ambigüedad que está emulando de alguna forma este carácter doble del logos. Por un lado, él dice un discurso que en sí mismo esconde el discurso de la realidad, pero que es un logos que no elaboró él. Es un logos que trasciende al locutor. Él se siente, como dije en otro momento, vocero del logos de la physis, de la palabra de la naturaleza. Esta es la gran innovación, el carácter trascendente del logos respecto al enunciador. Como dice el fragmento 50, lo sabio, dice él, consiste en captar, en escuchar ese logos trascendente. Es decir, que en los casos en que analizamos, cuando mostramos el uso de la palabra logos antes de Heráclito, siempre en esos casos estaba suponiendo a un enunciador. Era el logos que anunciaba, o el discurso que anunciaba Patroclo, o el discurso que anunciaba o enunciaba Hesíodo o Calipso. Era un logos que estaba sujeto al sujeto de la enunciación. Pero en este caso, no es un logos, un discurso que está sujeto al sujeto. No es un logos subjetivo, sino que es un logos objetivo, porque va a trascender al que lo transmite. Esto de alguna forma nos va a llevar a suponer necesariamente que el logos tiene un sujeto que es trascendente. Un sujeto que no es un sujeto sujeto al sujeto, es un sujeto trascendente, objetivo. ¿Cuál es este sujeto trascendente? Siguiendo con la metáfora, es la physis, la naturaleza, que aunque tiende a ocultarse, se va a estar revelando a través del logos. Los 7 pasajes donde el logos tiene un sentido trascendente van a ser los fragmentos 1, 2, el 72, el 45, el 115, el 31 y el fragmento 50 que dije hace un momento. El hecho que el término logos aparezca desde el primer fragmento, que como ya dijimos es el fragmento donde toda la doxografía dice que comienza el libro de Heráclito, pone de relieve la importancia que para el filósofo tiene este término. Pero además, de alguna forma, nos está mostrando que Heráclito está anunciando el tema que va a abordar en su libro. ¿Sí? Es además una especie de prueba de la relevancia que tiene para Heráclito esta concepción novedosa de la realidad. El discurso de Heráclito es un logos sobre el logos, un discurso sobre el discurso sin palabras. ¿Sí? Es un discurso inaudible, pero que él busca hacerlo audible, porque es un discurso sin palabras de la realidad, un discurso no discursivo, un discurso que podríamos decir metahumano, que va más allá de un discurso humano. Es un logos que él descubre, un logos especial, un discurso sin el cual la realidad sería un completo caos. Es un logos trascendente que existe, como dice el fragmento 1, siempre, o que existió siempre, aunque los hombres siempre son incapaces de oírlo. Heráclito, de alguna forma, se siente bastante frustrado porque no logra hacerse oír, no logra ser comprendido. Pero no por su falta de claridad, sino porque la gente no comprende que lo que busca él es que esa comprensión no sea el resultado de un discurso directo, sino que
no logra hacer comprender la importancia de escuchar el logos, no logra sembrar la semilla que invite al oyente a saber más sobre el logos trascendente. Todo se queda en el discurso, en el logos de Heráclito, y de alguna forma no logran ellos discernir lo que hay más allá. De que este es un logos del logos. Y así como la realidad le gusta ocultarse, el logos de la Fiusis se esconde detrás del logos de Heráclito, y por lo tanto hay que mirar más allá, hay que leer entre líneas, hay que tratar de comprender más allá de las palabras para poder entender a qué se refiere Heráclito. La aparente ambigüedad, de hecho, de Heráclito intenta llamar la atención. Siempre que en Heráclito aparezca ambigüedad, un juego de palabras, algo incomprensible, bueno, ojo ahí. Ahí hay una miga, una pista sobre el logos del logos. Pero lo que sucede con los oyentes de Heráclito es que cuando perciben la ambigüedad, ¿qué hacen? Entran en confusión, observan la dificultad y abandonan la búsqueda. Esto a Heráclito lo frustra. Por eso dice, aunque el logos existe siempre, los hombres siempre son incapaces de oírlo. Está ese tonito de frustración, de hartazgo, y hasta cierto punto es un tono de dolor. ¿Sí? En uno de los evangelios Jesús dice, viendo, ven pero no perciben, y oyendo, oyen pero no entienden. Bueno, esta es la idea, ¿no? Una idea bien clara, muy semejante al fragmento 1, cuando Heráclito dice, ellos parecen inexpertos cuando experimentan palabras y acciones tales como los que yo expongo. Sí, y hasta me resulta interesante el jueguito de palabras que está haciendo Heráclito acá, ¿no? Parecen inexpertos cuando experimentan. Hay cierta métrica. Heráclito suaviza la idea, y lo cierto es que para mantener el juego de palabras entre inexpertos y experimentar, hay que traducir este pasaje de forma literal. Sin embargo, y acá voy a tomarme ciertas libertades de traductor, tomando en cuenta la personalidad de Heráclito y aludiendo a la frustración por el hecho de no ser escuchado, una posible idea para traducir este pasaje es, se hacen los boludos. Oyen el logos, pero se hacen los boludos. Cuando yo explico cada cosa según la Fiusis y digo cómo es. No solo se hacen los boludos, sino que el fragmento 2 va a decir, aunque el logos es común, ustedes viven como si tuvieran una inteligencia particular. ¿Sí? La palabra particular o propia, como hay otras versiones que lo traducen, en griego se dice idios. Lo común, lo que todos compartimos, es decir, el logos que subyace a todo lo real, ¿sí? Es común, lo tienen todos, lo pueden comprender todos, subyace a todo lo real. Pero vos pensás que sos especial, dice Heráclito. En vez de darte cuenta de que hay una inteligencia común que subyace a todo, te comportás como si la inteligencia te perteneciera. Es interesante que de la palabra idios va a derivar el término idioma y también va a derivar el término idiota. Es decir, inteligente, sabio, es quien se da cuenta de que su inteligencia abreva de esa fuente común que es el logos. Yo, Heráclito, ¿sí? Me doy cuenta de eso, por eso mi discurso no es a lo que tienen que prestarle atención, porque mi logos solo intenta repetir el logos de la realidad, diría Heráclito. Ustedes, en cambio, se hacen los boludos cuando yo les digo las cosas tal y como son y se creen muy vivos, pero son unos idiotas porque creen que su pensamiento les pertenece. Esa es la frustración de Heráclito. Ese es el dolor de Heráclito. Ese es
la confusión que le genera a él mismo el tratar de expresar este logos del logos, este logos trascendente, y sentir que del otro lado se topa contra una pared. El fragmento 45, por otro lado, hace mención al hecho de que el logos de la realidad no tiene límites, por ende es trascendente, como ya dijimos. El logos de la realidad sería semejante al alma. Heráclito va a decirlo de esta manera: no encontrarás los límites del alma aunque recorras todo el camino. Es muy lindo el fragmento. En este pasaje algunos vieron algo así como el alma del mundo. Bueno, nada que ver. Heráclito está hablando del alma humana. Los presocráticos siempre estuvieron tentados de alguna forma de ubicar el asiento del alma, el lugar donde está el alma, como si fuese un órgano. En fin, para Heráclito el alma, ya en esa época, implicaba el asiento de los pensamientos. El punto es que Heráclito intenta dar una respuesta a una pregunta que nadie hizo, pero que se relaciona con el logos. Notemos que dice: no encontrarás los límites del alma. No importa si recorres todo el camino, no vas a encontrar los límites del alma. Aquí, esto a mí me suena a un intento de definición. Como si alguien le preguntara a Heráclito: ¿qué es el alma, Heráclito? Y Heráclito le dijera: mira, para definir hay que poner límite. Pero como el alma no tiene límites, no la podemos definir. Pero lo interesante es que dice: aunque recorras todo el camino, tan profundo es su logos, termina diciendo el fragmento. No es un camino que se recorre en extensión. Conocer nuestro propio logos, nuestra propia alma, o mejor dicho, el logos que se encuentra escondido en nosotros, en nuestra alma, no es un camino que se extiende hacia afuera y que se recorre en extensión horizontal. Es un camino que uno debe recorrer en profundidad, es un camino que nos lleva más y más adentro de nosotros mismos. Recordemos el fragmento 101, me he investigado a mí mismo. Heráclito recorrió ese camino y se dio cuenta que su alma era inescrutable. Tan inescrutable como la realidad que se mueve en extensión, su alma se hunde en la profundidad. Por eso, conocerse a uno mismo, dirá Heráclito en el fragmento 116, es una concesión, un privilegio, un regalo divino, un regalo que nos hacen los dioses. Justo el fragmento anterior, el 115, otro de los fragmentos donde la palabra logos tiene con una idea trascendente, dirá que el alma se acrecienta a sí misma. O sea, no solamente el alma es inescrutable y no tiene límites, sino que además está en constante expansión. Cuando uno cree haber alcanzado el punto más álgido en el camino de comprender nuestra propia alma, de golpe el alma se expande y nos queda aún más camino por recorrer. Como si cuando nos aprendemos la respuesta, entonces, de alguna forma, nos están cambiando la pregunta. Eso es lo que Heráclito nos transmite con la idea de su logos. Eso es la comprensión del logos, de la Physis. Te espero en el próximo video.